Bueno es nuestro Dios, amén. ¿Cuánto lo creen? Señor les bendiga a todos. Pueden tomar asiento un instante y mientras les digo algunas cositas, recordemos estar orando unos por otros, que es muy necesario. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Cada día, cada mes, cada año que pasa son tiempos más difíciles. El enemigo de nuestras almas está avanzando para querernos apartar del caminar genuino con el Señor. Y vienen situaciones difíciles, problemas, necesidades, dificultades, problemas familiares, entre parejas, en fin. Todo esto surge justamente porque el enemigo de nuestras almas quiere es dañar, debilitar, destruir. Entonces estemos orando, que es necesario. Ese es lo que nos sostiene en la vida cristiana cuando como iglesia oramos juntos unos por otros, por las enfermedades, por las diversas situaciones que se presentan. Y aquí hemos visto la gloria de Dios cada que oramos, entonces no dejemos de orar, que el Señor es bueno y grande en misericordia, amén. De la misma manera, no dejemos de orar por todos y cada uno de los que hacen parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia a nivel general. Oremos por los pastores y los miembros de la iglesia de este ministerio, la iglesia Cristo Rompe las Cadenas. Estemos orando por los hermanos en San Juan. Recordemos, hay iglesias en el Ecuador, está la iglesia central en Miami, por el pastor Jordi, todos los servidores, los pastores. Es necesario que oremos, hermanos. Bastante necesario. Verdaderamente es muy difícil cuando no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, tener éxito en el caminar cristiano. Y por eso se requiere la oración. Y también no olvidemos estar orando por Juan Pablo y la fundación, que ya él llegó ayer. Él llegó ayer a la fundación, ya se estableció en ese lugar, ya me mandó unos videos de la finca de ensueño. No, pues, mejor dicho, qué bendición, grandísima. Muy buena, es excelente, pero bueno, oremos para que el Señor siga obrando conforme a su propósito en ese lugar, amén. No olvidemos, hermanos, estar orando también por el proyecto que tenemos para junio, para que nos vayamos toda la iglesia para San Juan de Urabá, amén. Para que nos puedan, qué bendición irnos todos y poder ser instrumento en las manos del Señor, ya no solamente en la iglesia, sino en la fundación. Hablábamos con Juan Pablo y él está feliz y dice, ay pastor, qué bendición, que ojalá que puedan hacer ese viaje y que podamos, ¿no? Y él empieza y no, pues inmediatamente tiene un gozo impresionante ese hombre y verdaderamente motiva mucho. Los hermanos también, el pastor Oscar, su esposa, la hermana María, también anhelan que podamos ir, que podamos estar. Usted recuerde que el viaje es para junio, para que vayamos recogiendo, consiga la alcancía y empiece a guardar. A veces gastamos inoficiosamente. Qué bendición eso que inoficiosamente vamos a gastar, lo guardemos y que juntos, como iglesia, podamos tener esta integración y salir juntos para hacer la obra del Señor y bendecir a nuestros hermanos. Y bueno, y pasear también, porque no vamos a tener el mar ahí, vamos a decir, ay no, yo no voy a ir al mar. Yo voy. Yo cada que llego, yo voy con mi esposa. No me voy a bañar porque en el sector que vamos no me da mucha confianza, pero hay muchos lugares donde sí podemos ir a bañarnos tranquilamente, libres de muchas cosas. Así que oremos para que el Señor se glorifique y no olvidemos la vigilia. ¿Cuándo es? ¿Qué horas? ¿Y hasta qué horas? O sea que cuando empecemos ahí sí podamos decir con toda autoridad, toda noche sin parar. Ahí sí es toda la noche y sin parar. Amén. Entonces, estemos orando por todas estas cosas. Créalo. Véngase a la vigilia que usted no se imagina lo que le espera, hermano. Es una bendición. Y bueno, mientras que todo eso acontece, vamos entonces a la palabra del Señor, a Gálatas capítulo 6, a lo que el Señor quiere hablarnos hoy a través de su palabra. Amén. Gálatas capítulo 6,
Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el versículo 14. Amén. Para que miremos algo glorioso que el apóstol Pablo habla en esta porción de la Escritura. Gálatas capítulo 6, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el versículo 14. Y leemos la palabra de Dios en esta hora en el nombre del Padre, a quien damos gloria en este lugar, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso y maravilloso Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria, y bajo la dirección de nuestro santo y glorioso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria, y como iglesia decimos amén. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Definitivamente has sido bueno, y he aquí una manifestación más de tu bondad y tu fidelidad. Aquí vemos, Señor, en este pasaje, que aparentemente no dice nada, lo más glorioso de nuestra salvación, la obra de la cruz. Gracias, Señor, por tu misericordia, por enviar a tu Hijo, por darnos la salvación, por mostrarnos que verdaderamente nos amas, sacrificando la vida de tu propio Hijo, descargando todo el peso de tu ira sobre Él, para darnos a nosotros perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ayúdanos pues entonces a entender tu palabra en esta hora, que sea de beneficio, de edificación para nosotros, y que nos pueda, Señor, convencer a través de tu Santo Espíritu de que no hay nada más glorioso que la vida cristiana, que no hay nada más glorioso que estar en Cristo, que no hay nada más glorioso que vivir para tu gloria. Que tu Santo Espíritu nos convenza y que tú nos des sabiduría y discernimiento para comprender lo que quieres hablar. Señor, quita las vendas, rompe cadenas, destruye fortalezas, por favor, Señor. Reprende toda artimaña que Satanás quiera levantar en este lugar para estorbar la predicación de tu palabra, para estorbar a que tu palabra sea escuchada, para estorbar a que tu palabra sea puesta en práctica. Señor, creemos en que el poder y la autoridad en este lugar lo tienes tú a través de tu santo y glorioso Espíritu que está en este lugar, que es el que gobierna, el que reina y el que hace todas las cosas posibles. Creemos en la autoridad de tu Santo Espíritu y que no hay nada que pueda venir a empañar este tiempo y este momento de adoración a tu nombre. Libertad pedimos para todos los que estamos aquí, y corazón dispuesto para atender a tu voz, porque te lo pedimos hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar asiento. Este mensaje que traemos esta noche lleva como título, y es una pregunta: ¿cuál es el mensaje esencial de la cruz? ¿Cuál es el mensaje esencial de la cruz? Nosotros como cristianos ya sabemos toda la historia que encierra la obra de la cruz. Sabemos que por causa del pecado cometido por Adán y Eva en el jardín del Edén, sabemos acerca de la creación de Dios. Dios crea todas las cosas, creó el universo, creó la tierra, Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, y luego de estar en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3 nos muestra a Satanás utilizando la serpiente para apartar a Adán y Eva del propósito de Dios y los conduce a desobedecer, y esa desobediencia ha alcanzado toda la raza humana, y dice la Escritura que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo ha venido para enmendar esa situación. Entonces, Cristo viene a esta tierra, nace como usted y como yo, no concebido por hombre y mujer, sino concebido en una mujer por el Espíritu Santo. Cristo nace como un niño, como nosotros hemos nacido, viene a este mundo y vive la vida suya y la mía.
La vida de obediencia perfecta que usted y yo no podíamos vivir, Él la vivió para Él poder ser el Cordero perfecto para el sacrificio final por los pecados de los que Él vino a salvar. Y entonces lo que sucede es que el paso que dio fue predicar el Evangelio y luego ser conducido a que muriera en la cruz del Calvario. Pero nosotros a veces menospreciamos la obra de Cristo en esa cruz. Vivimos de la manera que queremos, hacemos lo que queremos, hablamos como queremos y no entendemos que Cristo murió en la cruz para librarnos a nosotros justo de hacer eso. Hay una enseñanza esencial en la obra de la cruz para nosotros. Pudiésemos hablar tanto acerca de la obra de la cruz, no tendríamos la noche, la semana, el mes y el año de lo que significa la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es algo tan sublime, tan grandioso, tan valioso, tan impresionante que pudiésemos mirar cada pasaje y hablar tantas cosas diferentes en la obra de la cruz. Pero hay algo glorioso en esta obra, que es la que ha traído libertad a nuestras almas y a nuestras vidas. Cuando nosotros abrimos este libro, esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros podemos apreciar lo que habla. Cuando miramos en el capítulo 5, desde el versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo comienza enseñándonos acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y va con ello desde hasta el capítulo 10, hasta el versículo 10 del capítulo 6, hablando acerca de ello. Y luego vemos cómo Pablo nos habla de la manera práctica, cómo el Espíritu Santo nos afecta positivamente lo que nosotros somos, al punto de entender que entre nosotros y el mundo hay una cruz. Eso me hace acordar de ese himno glorioso de aquel hombre que decía que el mundo está ante mí, la cruz. Hermanos, la cruz está entre el cristiano verdadero y el mundo. El mundo tiene que quedar atrás nuestro. Ya nosotros, el cristiano verdadero, tiene que dejar de mirar las prácticas del mundo. Y que usted y yo podamos decir como este hombre valiente que tomó la decisión de decir que él iba a seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y usted y yo debemos decidir seguir a Cristo, pero no a nuestra manera, sino a la suya. A Cristo no se sigue conforme usted cree, como usted piensa, como a usted le gusta. A Cristo se sigue conforme la Escritura dice que se siga. Pero para poder seguir a Cristo necesitas entender, necesitas digerir lo que Él hizo en la cruz para poder decir con razón debo vivir conforme a lo que Él diga. Porque para mucha gente la vida cristiana es, no, yo vivo la vida cristiana a mi manera. Tranquilo, a tu manera terminarás en condenación. Es a la manera de Dios. Por eso Pablo nos enseña aquí la manera práctica de cómo el Espíritu afecta positivamente nuestra vida, al punto de entender que entre nosotros y el mundo está la cruz. Y eso tiene que ver más con la forma en que nosotros determinamos nuestra conducta. Y no es solamente mirar, no veas, no oigas, no hagas, no digas, no toques, no. Se trata de un estilo de vida lo que nos está diciendo aquí. Dice, nadie, absolutamente nadie podrá jactarse de estar cumpliendo todo lo que dice el Sermón del Monte. Nadie puede jactarse de decir yo pertenezco a la iglesia tal. Nadie puede jactarse de decir yo tengo un cargo en la iglesia, yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy diácono, yo canto en la iglesia. No. De ser un maestro, de ser, no.
Nadie podrá enorgullecerse de nada, porque todo lo que tenemos es por pura gracia de Dios, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nada, nada en lo absoluto nos puede llenar de orgullo a nosotros, porque nada es nuestro. Todo lo ha dado el Señor para nosotros. El creyente solo se jacta de lo que Pablo habla aquí, que él se jactaba. Porque el creyente que se jacta de todas aquellas cosas que tiene y que posee y sabe, menospreciará la obra de la cruz. Sobre todo la obra de la cruz. Completamente. Pero aquel que tiene la misma mentalidad de Pablo, se va a sentir honrado por la cruz y por aquel que murió en ella, o sea, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos el mundo, podemos ver que el mundo tiene una gran cantidad de cosas para tratar de atraernos hacia él. Yo recuerdo hace unos años atrás que estaba compartiendo el mensaje del Evangelio en un lugar, teníamos un grupo, mucha gente con mascotas, y cuando llegó una de estas personas que pues sabía obviamente que yo era cristiano y me dijo, John Jairo, yo quiero hacerle una pregunta, es que yo tengo una hermana cristiana y ella a mí no hace sino decirme que es que yo soy del mundo, que es que yo soy del mundo. John Jairo, ustedes no son de este mundo. Porque es que ella dice que nosotros somos del mundo, que es que ustedes son del mundo, o sea, es que ustedes no viven aquí, o ustedes cómo es que viven. A lo cual tuve que decirle, no, mire, cuando hablamos de que las personas del mundo, estamos refiriéndonos a aquellas personas que no han depositado su fe y confianza en Cristo y hacen parte o viven conforme al sistema que el mundo tiene, como el mundo así lo determina. Como quien dice, usted ha visto, aquellos que hacen lo malo por allí, los sicarios, yo me acuerdo de mi vida, bueno, yo no hacía eso, pero me acuerdo de lo que hacían muchos de ellos. ¿Qué hacían los sicarios antes de ir a matar? Ir y se arrodillaban ante la Virgen y pedirle a Dios que les ayudara a matar a fulano. Bueno, eso es contrario a lo que la Escritura enseña. Aquel que dice que el que peca y reza, empata. Yo no sé qué es lo que empata, pero eso es lo que dicen. Entonces, cuando hablamos acerca de que el mundo trae cosas, el sistema del mundo, como el mundo se mueve, lo que aquellos que no conocen a Cristo hacen, pero que no agrada a Dios. O sea, el mundo está lleno de incitaciones. El mundo tiene una cantidad de cosas que nos incitan a nosotros a vivir distinto a lo que Dios dice que nosotros vivamos. Cada día usted y yo somos confrontados con presiones culturales, sutiles y también con propagandas, para que usted y yo nos dejemos desviar del propósito de Dios y entonces nos llevemos una vida tal cual como lo que nos ofrece el mundo. Pero escuche, la única manera de escapar de estas influencias destructivas es pedir a Dios que nos ayude, como Pablo, a morir a todas esas cosas como él lo hizo. A morir a todas aquellas cosas que hay afuera que parecen buenas, pero que no lo son. Que parecen buenas, pero que no lo son. En una iglesia hace un tiempo atrás, alguien me preguntaba, John Jairo, entonces, ¿es pecado jugar fútbol? No, no hay nada de malo que juegues fútbol. Lo malo de cuando juegas fútbol es que si eres cristiano y vas y le metes una zancadilla tratando de partirle la pierna al otro, ya ahí sí hay un problema. Lo malo de cuando vas a jugar fútbol, si eres cristiano, es que cuando alguien te empuja y te ofende, entonces te levantes y le muestres la mamá de alguna manera diferente. Ese es el problema de un cristiano jugando fútbol, que va a hacer un montón de cosas que desagradan a Dios, pero jugar fútbol no tiene problema. Si usted tiene el carácter suficiente de que lo empujaron desde aquí hasta la calle de allá, tranquilo, y viene corriendo como si nada pasara, juega fútbol. ¿Ves? No hay problema en eso. Hay muchas cosas que nosotros podemos disfrutar, que Dios ha creado para disfrutar en este mundo. Pero por lo regular, lo que el sistema de este mundo nos ofrece siempre es algo que a nosotros nos gusta,
pero que Dios dice, eso te va a hacer daño. ¿Usted no ha visto? Cuando uno está sin Cristo, le advierten, y uno ¿qué dice? Yo vivo mi vida como quiera, ¿y qué? Es que yo hago lo que quiera, ¿y qué? Es que yo me mando. Lo he visto en hombres, en mujeres, y cuando menos piensa uno, ¿se engordó? No, un bebé a bordo. Mujeres abandonadas, hombres que las dejaron, en fin, todo eso. Personas que caen en pecado, que caen en drogadicción, en alcohol. Yo a los 17 años ya estaba alcoholizado, era un alcohólico. ¿Por qué? Porque yo hago lo que quiera, yo vivo como quiera, ¿y qué? ¿Y qué? Hay que ver qué. Alcohólico. Solo por la gracia de Dios, Él me sacó de allí. Entonces, este mundo tiene incitaciones, este mundo te presenta un montón de cosas que quieres disfrutar, pero que Dios dice, cuídate de ellas, eso no te va a ayudar a nada, eso te va a hacer mal. La única manera de librarnos de todas esas cosas es pedirle a Dios que nos ayude a morir a ellas tal cual como lo hizo el apóstol Pablo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuánto de los intereses de este mundo le atraen a usted? ¿Cuántas cosas que hay alrededor suyo en este mundo le atraen a usted? Pero le voy a decir algo. Por medio de la obra de la cruz, usted y yo tenemos vida, gozo, alegría, deleite y felicidad en el cristianismo. Eso es el deleite del cristiano. Pues, ¿por qué? Escuche, porque no hay ira tan profunda que la obra de la cruz no apacigüe. Ni transgresión tan grave que no la quite. Ni sufrimiento tan profundo que no lo pacifique. Ni mancha tan sucia que no limpie. No hay pecado que la obra de la cruz no borre. Ninguno. Ni deuda tan grande que no pague. Cuán excelente es la obra de Cristo en la cruz. Es glorioso, hermano. Escucha, en la cruz, fue la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue la muerte expiatoria de nuestro Cristo en esa cruz. Ahora, ¿cuál es entonces el mensaje esencial de la cruz? Que Cristo murió haciendo expiación penal en sustitución por nosotros. Dios dice en su palabra y nos presenta que la muerte expiatoria de Cristo fue una muerte sustitutoria, penal y satisfactoria. Sustitutoria, penal y satisfactoria. Fue una muerte sustitutoria. Escucha, la crucifixión señala un glorioso intercambio. A veces hasta lo cantamos aquí. Pero a veces ni entendemos lo que cantamos. La obra de la cruz fue lo que Cristo hizo. Su muerte en la cruz fue una obra sustitutoria. ¿Qué significa, pastor? ¿Con qué nos comemos eso? Lo que está señalando esto es que cuando Cristo fue a la cruz hubo un intercambio. Como quien dice, mírame, yo estoy limpio, estás sucio. Pásame tu suciedad, yo te paso mi limpieza y yo me subo a la cruz. Hicimos un cambio de lugar. Usted y yo, los merecedores de la cruz, no subimos a ella. Y Él, limpio, sin pecado, perfecto, se subió a la cruz. Hubo un intercambio, un reemplazo. Eso es lo que significa. O sea, Cristo tomó nuestro lugar. Escucha, nos tocaba ser humillados y avergonzados como Él lo fue. Nos tocaba recibir el castigo que Él recibió y sufrir lo que Él sufrió. Él murió la muerte que usted y yo teníamos que morir. ¿Ah? ¿Se da cuenta? En esos términos o de todo esto coinciden todos los pasajes que hablan acerca de este tema. Escuche, el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros,
También Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. El autor de Hebreos escribió estas palabras, para que por la gracia de Dios Jesús probara la muerte por todos. Y el apóstol Juan, en una de sus cartas, dijo que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Y Jesús mismo dijo acerca de él, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Fue Él tomó nuestro lugar para que recibiéramos todo esto. Entonces en estos pasajes vemos la descripción explícita de que la muerte de nuestro Salvador Jesucristo en esencia es sustitutoria, es decir, el lugar que usted y yo teníamos que ocupar, lo ocupó aquel que murió en la cruz. Así fue. Hubo un intercambio, ¿sí? Un intercambio. El inocente muere, el pecador vive. Exactamente lo mismo que pasó cuando juzgaron a Jesús. Primero la multitud lanzó sus mantos, trajeron sus ramas de ¿qué? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Te acuerdas el domingo de Ramos? Trajeron todos sus ramos, los mantos y aleluya, Abba, Padre, oh, sí, claro. Y luego, crucifíquenlo. Y Pilato dice, bueno, yo no veo nada malo en este hombre, y saca a otro criminal más perverso que cualquier cosa en la tierra. Y dicen, bien, ¿a cuál de los dos quieren que les libere? Libéranos a Barrabás. El culpable fue libre, el inocente condenado. Y en la cruz del Calvario, usted y yo éramos Barrabás. Y fuimos liberados por la obra de la cruz. La pregunta que yo me hago es, si Cristo reemplazó a cada uno de nosotros y Él tomó nuestro lugar, yo me hago esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual no caminamos de la manera en que Él quiere que caminemos? ¿Cuál es la razón por la cual no le obedecemos? Ahora, peor aún, ¿cuál es la razón por la que no le amas? Pastor, yo amo a Cristo. Váyase para la calle y pregúntele al drogadicto, pregúntele al ladrón, pregúntele al terrorista. ¿Usted ama a Cristo? Sí. Cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? Al cielo. Really, en verdad. Va a ir al cielo. O sea, ir al cielo es decir, yo amo a Cristo. Mateo 7, ¿qué dice? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hacer la voluntad de Dios, es lo que nos llevará al reino de los cielos. Lo único que no nos valió nada fue nuestra salvación. Porque Él lo hizo por pura gracia. Ahora, ¿qué es lo que te ha hecho tan malo Dios para que no le ames, para que no le sigas, para que no le obedezcas, para que no vivas para Él? Él está mostrando aquí que Él sin necesidad tomó la decisión de reemplazarnos, llevar a Cristo a la cruz y dejarnos a nosotros para que tuviéramos vida. Y entonces, ¿por qué no le amamos de esa manera? Ahí está la muerte sustitutoria, el reemplazo. Pero la muerte de Cristo también fue una muerte penal. Ah, ¿en serio? Sí. El elemento penal de la muerte de Cristo significa que su muerte fue aquel castigo prescrito como pena para todo aquel que se rebela en contra de Dios y viola su ley. O sea, todo el que desobedece a Dios, todo el que viola la ley de Dios, viene la pena. ¿Y cuál es la pena? Muerte. Esa es la pena. Ese es el pago. Cabe señalar aquí que el problema del hombre con Dios no mejora con un cambio de conducta. Wesley decía, el casi cristiano
¿Cuál es el casi cristiano? No toma, no se droga, no miente, ama a su esposa, ama a sus hijos, no adultera, no fornica, no le hace daño a nadie y es casi cristiano. El cambio de conducta no sirve. No es que te está diciendo, mira, deja de robar y entonces quedas bien. Deja de mentir y ya todo está bien. No. No. El cambio de conducta no es la esencia. Lo que tienes que cambiar es tu corazón y acercarte legítimamente a Él para vivir como Él y para Él. Y es lo que sucede, ¿no? No es el cambio de conducta lo que soluciona el problema. Tampoco podemos asumir que la vida de Cristo fue tan solo un gran ejemplo a seguir y que desafortunadamente terminó llevándolo a la cruz. Ay, sí, imitemos a Cristo, pero no vayamos nosotros a la cruz. Amemos como Él amaba, pero no nos sacrifiquemos. No, Él ya lo hizo. Y es verdad, usted y yo no tenemos que ir a la cruz. Yo recuerdo a un amigo que tenía hace años atrás, que no conocíamos al Señor, le decíamos Juan sin miedo. Cada año ese hombre se hacía crucificar en Semana Santa. No, en serio, y los latigazos y literal. Él experimentaba a los hermanos, eso no sirve de nada. No es por sacrificios, no es por obras. La obra de Cristo tampoco fue simplemente un ejemplo. ¡Ay, qué hombre tan ejemplar! El ejemplo que nos dio. La muerte de Cristo no fue una corrección, ni una calamidad, ni una disciplina. Fue un castigo penal. Él recibió el castigo. ¿Por qué? Porque Él estaba tomando el lugar de los que eran culpables de haber violado la ley de Dios. Y esos que violamos la ley de Dios merecíamos el castigo. ¿Usted lo ha visto? Yo no me imagino qué haría la hermana Claudia si algún hombre, Dios le guarde, tomara a Samara, la violara, luego la despedazara y él lo encontrara haciéndolo en el instante. No lo imaginen nada, por favor, déjenlo ahí. ¿Qué haría? Y luego lo llevan preso y que el juez diga, a qué pesar, él no tuvo la culpa, él tiene un trastorno mental, dejémoslo libre. ¿Qué pensaría la hermana Claudia sobre esa situación? ¿Qué pensaría la hermana Kelly? ¿O la hermana Sorley de ese acto? ¿Qué es lo primero que dirían? No, ese hombre hizo, él tiene que pagar. Es lo mismo que pasa con la justicia de Dios. Pecaste, violaste mi ley, tienes que pagar. El hombre tenía que pagar. La pena era la muerte. Nosotros teníamos que pagar. ¿Por qué castigar? ¿Por qué la pena? Pues porque Dios ha atado su gloria, la gloria de su nombre, a su justicia. Y su justicia demanda que toda maldad sea pagada. Escuche, Él lo declaró fehacientemente, yo pagaré. La muerte es el castigo que merece el pecador. La muerte. La justicia de Dios demanda el castigo, y el castigo ¿cuál es? La muerte. ¿Quién fue el que determinó la pena de muerte? No fue el gobierno, fue Dios mismo quien determinó la pena de muerte. Así es. La palabra del Señor dice, el día que de Él comáis, ciertamente te haré una fiesta. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, mira, de todos los árboles del huerto que hay puedes comer, tienes toda la tierra para que comas los del huerto y todo lo que quieras comer. Pero mira ese árbol que hay ahí en el medio. De ese árbol no comas, porque ciertamente estoy seguro, no te estoy mintiendo, no es una probabilidad, con toda certeza, si comes de él, mueres.
y murió. Espiritualmente inicial y luego físicamente. Y ahí nos llevó a nosotros por delante. Toda la raza humana. ¿Ves? El alma que peque, esa morirá. La paga del pecado, había una pena. Por tanto, sabemos que solo hay dos opciones. O paga usted, pecador, o paga Cristo. Usted elige. Si usted quiere pagar, ahí lo dejo. Yo prefiero que pague Cristo por mí. Le voy a ser sincero. Yo no quisiera encontrarme el día del juicio con Dios, tratando yo de pagar mi propio pecado y empezar, Señor, pues yo iba a la iglesia. Y echábamos demonios, usted ni se imagina. Y hacíamos milagros. ¡Ay, Señor! Y entonces, yo no te conozco. Nunca te conocí. Yo no quisiera estar ahí. Ni quisiera escuchar esas palabras. ¡Arrójenlo al lago que arde con fuego y azufre! ¡Láncenlo! Yo no quisiera estar ahí. Yo quisiera escuchar: buen siervo fiel. Entra. Entra en el gozo de tu Señor. Eso sí quiero escucharlo yo. Pero tiene que pagar Cristo. Así que debo vivir conforme a su voluntad y no a la mía. Debo vivir como Él dice y no como yo quiero o como yo creo. Eso es tremendo, hermano. O paga el pecador o paga Cristo. Y si paga Cristo, somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque en Cristo fue anulado ese documento, esa acta, ese papel que Dios escribió y dijo: Antonio, culpable. ¿Culpable? Sí, culpable. Ahora Cristo viene y muere en la cruz y resucita y dice: Antonio, nunca ha hecho nada. Quedó libre, eximido, como si nunca hubiera pecado. Hermanos, la gloria más maravillosa que hay, lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es tremendo, hermano. Había un decreto y quedó completamente inhabilitado por la obra de Cristo en la cruz. Pero la muerte de Cristo también fue una muerte satisfactoria. Satisfactoria. Y ese elemento de satisfacción es nuestra garantía de que no hay manera de que Él tenga que pagar otra vez por nuestro pecado. Una sola vez y es suficiente. No más sacrificios. Cuando Cristo muere en la cruz por los pecados, todos los pecados fueron pagados. Todos. No uno que otro. Todos los pecados fueron pagados. Y la justicia de Dios fue satisfecha. Usted se lo puede imaginar, hermano, es que esto nos tiene que entrar de alguna manera. Dios el Padre envía a Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a que se haga un hombre mortal como usted y como yo. Él vive una vida perfecta de obediencia. Y al final, Dios dice: obediente, sí, hasta la muerte. ¿Ah? Sí. Estos drogadictos, adúlteros, fornicarios, alcohólicos, chismosos, y la lista sigue, ellos van a ser perdonados. Y este hijo mío, inocente, yo lo voy a matar. Eso es lo que la Biblia enseña. Dios mata a su propio hijo en la cruz siendo inocente. Es condenado a ir a la cruz siendo inocente. Pero cuando Cristo está clavado en la cruz, ya no es inocente. Es culpable. Pastor, ¿de qué? Porque todos tus pecados y los míos fueron puestos sobre Él en la cruz. Ya era culpable. Y nosotros, los perversos, los pecadores, los malos, los aborrecedores de Dios, los amadores de lo malo, libres. Sin acta que nos acuse.
Y lo más tremendo es esto: el pecador hecho libre, y Dios descarga todo el peso de su vida sobre su Hijo en la cruz, el que nunca pecó. Y después de que su ira cae sobre su Hijo, Dios dice: bien, quedó satisfecho, quedó contento, quedó feliz, porque mató a su Hijo. No, porque la deuda fue pagada y los deudores quedaron excluidos de la deuda. Y te pregunto de nuevo, entonces, ¿por qué no vivimos conforme a su voluntad después de lo que Él ha hecho? ¿Por qué amamos más todo lo que hay en esta tierra? Esposo, esposa, hijos, papá, mamá, trabajo y todo lo demás. Y no le amamos a Él con todo lo que Él ha hecho. Como que hay algo aquí que no funciona. Como que hay que decirle al Señor: Señor, saca el taladro, porque aquí no hay sino una mole de hierro y no corazón. Él quedó satisfecho. Dios quedó satisfecho por completo cuando su Hijo muere en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque fue una compensación completa la que se realizó. Total. Así lo expresa el autor de Hebreos. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que, escuche esta frase, ansiosamente lo esperan. Yo no sé usted, yo lo espero ansiosamente. Yo lo espero ansiosamente. Y no como la de la canción. ¿Cómo era? Solo espero que me vengas a llevar, pero no todavía, Señor. No es cuando Él diga. Deberíamos estar ansiosamente esperando su venida. Ese pasaje nos muestra a nosotros, en ambos casos, en el nuestro y en el de Cristo, hay un aspecto finito. Los hombres mueren una sola vez. Una sola vez. En el caso del hombre, vemos que es grave. Porque nuestras oportunidades, ¿hasta cuándo son? Hasta que morimos. Hay esperanza, mientras que ya cuando te mueras no vayas a llegar allá y: Señor, me da una oportunidad. ¿De qué? Ya se te acabó. Era mientras estabas vivo. Y ahora sí estás muerto y vas para la segunda muerte. Eso es tremendo, hermano. Que muriera una sola vez. El problema del hombre es grave. Las oportunidades terminan cuando morimos. Pero entonces, si has puesto tu confianza en Cristo, allí es donde Cristo aparece. ¿Para qué? Para recordarnos: óyeme, yo morí por tus pecados. Pero tienes que depositar tu fe y confianza y esperanza en Él y vivir como Él dice. En medio de la explicación, el autor de los Hebreos inserta nuevamente esa misma extraordinaria frase: una sola vez. A fin de que no quede duda. Ya lo hizo una vez y no lo va a hacer más. Ya no hay más que hacer. Ya lo hizo. Por eso cuando usted y yo depositamos toda nuestra fe y confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el Cristo de la cruz, cuando nuestra fe y confianza está puesta en Él, entonces dice: no necesito morir otra vez. Ya eres libre. Ya eres salvo. Y tienes el poder y la autoridad para vivir conforme a mi voluntad. Cristo en la cruz logró satisfacer el juicio de Dios. El mismo apóstol Juan resalta la misma garantía en el Evangelio. Cuando llegó el momento de que Jesús muriera, cuando estaba a lo último de morir, hermanos, trajimos las 7 palabras de Jesús
¿Cuánto tiempo nos demoramos? Largo, ¿cierto? Pero justo esas últimas palabras, una de las últimas palabras de Jesús, nos da la seguridad de que si depositamos nuestra fe y confianza en Él, entonces el juicio de Dios ha quedado satisfecho. Porque Cristo en la cruz expresa, después de haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego Él viene y dice, consumado es. Lo logré. La obra está terminada. Y todos los que han y pondrán su fe en mí, ahora hay garantía de su libertad y de su salvación. Eso es lo que pasó en la obra de la cruz. Tremendo esto. Con esas últimas palabras Jesús selló la obra que Él finalizó. Escuche, Él finalizó el castigo para el pecador, ese que confía en Él. Ahí quedó el sello. Consumado es. La labor está terminada. ¿Y sabe qué? Y no solo eso. Ahora el pecador es libre de la esclavitud del pecado. Y no solo eso, es mío. Propiedad de Cristo. Y dice que son de Cristo, propiedad de Cristo, porque al morir en la cruz del Calvario, Dios el Padre se las entregó. Y dice, y como son las ovejas de mi Padre, nadie las puede arrebatar de su mano. Hermano, eso es lo que sucede cuando nuestra fe, confianza y esperanza está puesta en ese que murió en esa cruz, hermano. La obra de la cruz fue algo glorioso, es valioso. Por eso tenemos que valorar lo que Él ya hizo ahí. Y no vivir una vida superficial, vivir una vida, ay, como yo quiero. Es que Dios es bueno, mata, que Dios perdona. No, mata y te mueres. Él dice, no matarás. No practicar el pecado, no vivir una vida que ofenda a Dios. La justicia de Dios quedó satisfecha. Por tanto, usted y yo podemos estar seguros de que tenemos paz con Dios. Ya no estamos en guerra con Dios. Si eres cristiano, si estás buscando vivir para su gloria, sabemos que habiendo Dios entregado a su Hijo por nosotros, sabemos que nos dará también con Él todas las cosas. Tremendo. Y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las garantías de la obra de la cruz. Ahora, con estas tres cosas lo que vemos aquí es una mesa de tres patas. Pastor, ¿cómo así? Sí. Como decíamos al principio, la esencia de la cruz contiene estos tres elementos imprescindibles, mostrando que la muerte expiatoria de Cristo fue una muerte sustitutoria, una muerte penal y una muerte satisfactoria. Y esta obra que Él hizo en la cruz, esta es una unidad inseparable, y entonces la podemos ilustrar con una mesa de tres patas. Quítale una pata a la mesa de tres y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se cae. ¿Qué significa entonces? Si quitas ese valor de la muerte sustitutoria de Cristo, la muerte penal, la muerte satisfactoria, si quitas solo uno, se cae la obra de la cruz. Son los tres elementos esenciales que tiene la obra de la cruz. Con uno solo que ya le quites, ya la obra de la cruz quedó incompleta. Esto es esencial. Si quitas uno de estos elementos, la esencia de la cruz se pierde. Hermano, yo creo, no sé usted, yo creo que nosotros debemos dar gracias al Padre por haber derramado su ira sobre el Hijo y no sobre nosotros. Y usted y yo deberíamos dar gracias a Cristo, que fue el que puso su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Por eso sabemos que Dios quedó satisfecho.
por lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces ya dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, ni una sola. Entonces, si eres un cristiano verdadero, aprópiate de esta promesa, de la palabra que enseña que la obra de la cruz nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Aprópiate de esa palabra, pero tienes que ser un cristiano verdadero y gozarte por ello. Pero si aún no eres cristiano, estás en riesgo de partir de esta tierra a una eternidad sin Dios, a un lugar de condenación eterna. Así que el Señor llama a todo aquel que no es cristiano a que se arrepienta para que así pueda disfrutar de la esencia de la obra de la cruz. Recuerda, Cristo viene pronto. Su venida será en cualquier instante, será sorpresiva. Y ay de aquellos que llegue su momento y no estén preparados. Tendrán que partir de esta tierra a una eternidad sin Dios, a una eternidad de un sufrimiento eterno. Hermano, que no te llegue ese momento y te coja desprevenido. Que no te coja desprevenido. Y que no estés preparado. Creo que este mensaje es claro. Acercarnos al Señor, valorar la obra de la cruz. Hermanos, yo creo que en lo que más debemos pensar es en lo que he preguntado tanto. ¿Qué es lo malo que Dios te ha hecho para que no le ames? El mundo aborrece a Dios. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí, ve y mira en tantos lugares de los países que tiene este planeta donde han prohibido leer la Biblia. Mira los lugares donde no se puede predicar a Cristo. Mira hoy lo horrendo que está sucediendo, que llevan los niños para que los niños decidan si son niños o niñas. El mundo aborrece a Dios, pero dicen que le aman. Muchos en las iglesias cristianas dicen que aman a Dios, pero viven en desobediencia. Entonces hay una contradicción ahí. Pidamos al Señor que nos ayude a valorar la obra de la cruz, que vengamos legítimamente delante de su presencia y que vivamos legítimamente para la gloria de su nombre. Que Él nos ayude a hacer eso. Que el primero sea Él. Recuerde lo que la iglesia de Éfeso hacía. Trabajaban, se dedicaban, hacían actividades y hacían de todo. Y el Señor les dijo, pero tengo contra ti que has dejado el amor a lo primero. Él tiene que ser nuestro primer amor. La esencia de nuestro ser. Más que cualquier otra cosa. Valoremos, hermanos, la obra de la cruz y que el Señor nos ayude a perseverar en ello. Y busquemos con todo nuestro ser amarle a Él, porque Él nos ama. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, te honramos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia y por todo lo que nos habla. Señor, gracias, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Gracias por mirarnos. Gracias por mirarnos, Señor. Por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque cada uno de los que hoy está aquí sentado en este lugar no es una casualidad ni porque alguien le trajo. Es porque tú, Señor, querías hablar a cada uno de nosotros. Asimismo, como cualquier persona que pueda escuchar este mensaje, no es por casualidad que lo escuchará, sino porque tú, Señor, así has determinado llamarle para que lo escuche. Bendice la iglesia, bendice todo aquel que escuche tu palabra y que sea alcanzado por el glorioso poder de la obra de la cruz, que en esencia nos muestra que la muerte de Cristo fue sustitutoria, reemplazándonos a nosotros que deberíamos sufrir para sufrir Él, para morir Él, pagando la pena, el castigo, la muerte que nosotros teníamos que pagar y trayendo satisfacción al Padre que nosotros teníamos que satisfacer. Lo hizo todo
en nuestro lugar. Gracias, Señor, por esta obra gloriosa. Te rogamos que nos ayudes a entender, a valorar esa obra de la cruz y a no seguir viviendo más conforme a nuestros deseos y anhelos, sino a vivir para la gloria de tu nombre, mirando tu amor, tu gracia y tu misericordia. Así que en tus manos estamos, Señor, confiados de que tú a través de tu palabra y tu Santo Espíritu nos vas a convencer y nos ayudarás a acercarnos más a ti, a vivir más para tu gloria y poder amarte a ti al punto de que seas el primero, Señor. Y así poder darte a conocer a otros para que también te conozcan y vivan para tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esa obra de la cruz es lo que trae libertad al pecador culpable para hacerlo inocente. Te adoramos y te rogamos que nos lleves hoy nuevamente a nuestros lugares de destino conforme a tu propósito, en paz, en bendición y en victoria, y que podamos reflexionar en tu palabra y buscar acercarnos más a ti, Señor. No permitas que esta palabra sea desechada, sino que llene corazones que tienen buena tierra y que dé fruto abundante y sobreabundante. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote nuestra gratitud. Amén.